Mi hijo me llamó de repente. ¿Dónde estás, papá? En la fiesta de cumpleaños de tu cuñada, Vanessa. Sal de ahí inmediatamente y llévate a tu nieto contigo. ¿Por qué? Hazlo rápido, eso es todo. Salí corriendo sin entender, pero cuando subí a mi camioneta vi algo que me heló la sangre. Mi teléfono vibró en medio de la música fuerte. Era Carlos. Mi hijo nunca llamaba durante las fiestas familiares. Él sabía que odiaba contestar el teléfono en público, pero esta vez algo en el timbre insistente me empujó a responder. ¿Dónde estás, papá? Su voz era diferente, tensa, casi un susurro desesperado. En el cumpleaños de Vanessa no vienes. Intenté parecer natural, pero mi estómago ya se contraía. Sal de ahí inmediatamente y llévate a Miguelito contigo. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué? Carlos, ¿qué está pasando? Hazlo rápido, no hagas preguntas, no hables con nadie. Encuentra a mi hijo y vete ahora, papá. Colgó. Me quedé inmóvil en medio de esa sala llena de gente, un vaso de cerveza en la mano y el sonido del mariachi resonando contra las paredes. A mi alrededor, Vanessa reía fuerte, rodeada de amigas, usando ese vestido rojo demasiado ajustado. Siempre le había gustado llamar la atención. Mi yerno, Ricardo, esposo de mi hija Lupita, platicaba alegremente con otros invitados cerca de la parrilla. Todo parecía normal, pero la voz de Carlos no lo era. Dejé mi vaso sobre la mesa más cercana y comencé a buscar a Miguelito. Mi nieto de 6 años jugaba en el jardín con otros niños, todo sucio de tierra y feliz. Cuando me vio, corrió hacia mí con esa sonrisa sin dientes que siempre derretía mi corazón. «Abuelo, mira el carrito que me regalaron. Está padre, mi hijo». Tomé su mano firmemente. «Nos vamos ahora». «¿Ahorita? Pero la fiesta, abuelo. El abuelo no se siente bien. Vámonos». Vanessa me interceptó en la puerta. Sonrisa comercial en el rostro. «¿Ya se va, don Roberto? La fiesta apenas comienza. Me duele la cabeza. Los problemas de la edad, ya sabes». Ella levantó una ceja. Esa mirada de alguien que no creía nada pero no insistió. Nunca insistía cuando se trataba de mí. Después de todo, mientras menos tiempo pasara por ahí, mejor era para sus planes. Todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo. Tomé a Miguelito de la mano y salimos. Él platicaba sobre la fiesta, los pastelitos, el pastel de 3 pisos. Yo no escuchaba nada más que mi propio corazón latiendo en mis oídos. Cuando abrí la puerta de mi camioneta, vi un sobremanila grande en el asiento del copiloto, grueso, con mi nombre escrito a mano en letras firmes, Roberto. Miguelito subió atrás y comenzó a jugar con su carrito. Me quedé inmóvil, mirando ese sobre como si fuera a explotar en cualquier momento. Mi mano temblaba cuando lo tomé. Adentro había fotos, muchas fotos. La primera mostraba a Vanessa besando a un hombre que no era mi hijo en un hotel. La segunda, los dos entrando tomados de la mano a un departamento. La tercera, mi estómago se revolvió. El hombre era Ricardo, mi yerno, el esposo de mi hija Lupita. También había una memoria USB pegada con cinta adhesiva al sobre y una nota con la misma escritura firme. Vea todo antes de hacer cualquier cosa. Su hijo está tratando de protegerlo. Confíe en él, un amigo de la familia. Me senté al volante, las piernas temblando. Miguelito canturreaba suavemente detrás de mí, inconsciente del terremoto que acababa de caer sobre nuestras vidas. Arranqué la camioneta y mientras manejaba por las calles iluminadas de la ciudad, con mi nieto seguro atrás, una sola pregunta martillaba en mi cabeza. Si mi hijo ya sabía todo esto, ¿cuánto tiempo había estado sufriendo solo? Peor aún, ¿qué me iba a revelar esa memoria USB? Si alguna vez has vivido una traición familiar o conoces a alguien que haya pasado por algo similar, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia apenas comienza y lo que sigue te va a dejar sin palabras. Déjame decirte quién soy antes de continuar, porque lo que va a seguir solo tiene sentido si entiendes lo que he construido. Ladrillo por ladrillo, sudor por sudor. Me llamo Roberto, tengo 68 años y durante 42 años fui maestro de obras y después arquitecto. No de esos que solo hacían bonitos planos en una oficina con aire acondicionado, no.
Yo subía a los andamios, inspeccionaba las obras, discutía con los albañiles, negociaba con los proveedores. Mi difunto esposo Miguel decía seguido que yo tenía cemento en las venas en lugar de sangre. Él murió hace 9 años en un accidente de carro. Un tráiler derrapó en una carretera mojada y así, el amor de mi vida se fue en unos segundos, dejando 2 hijos adultos, Carlos, ahora de 42 años, y Lupita de 39, y un viudo que tuvo que aprender a ser fuerte cuando solo quería derrumbarse. Pero no me derrumbé, no podía. Tenía 2 hijos que me necesitaban. Con el dinero del seguro y años de trabajo duro, compré 2 edificios comerciales en el centro. Oficinas para consultorios bien ubicados, siempre rentados. Hoy me generan 385,000 pesos al mes. No es una fortuna, pero es dignidad, es independencia, es poder dormir sabiendo que nadie controla mi vida. Y luego está la casa. Esta casa. La diseñé a los 45 años cuando por fin tuve el dinero para construir mi sueño. 3 recámaras, terraza techada, jardín de invierno, escalera de madera que Miguel pulió con sus propias manos. Hoy vale aproximadamente 25 millones de pesos, pero para mí no tiene precio. Cada rincón aquí tiene una memoria. Los azulejos de la cocina que escogí cuando estaba esperando a Lupita por vientre de alquiler, la ventana de la sala donde Miguel tomaba su café cada mañana, viendo salir el sol, la habitación convertida en cuarto de juegos para Miguelito. Fue en esta casa donde crié a mis hijos, fue aquí donde lloré a mi esposo, y es aquí donde pienso morir a mi hora, a mi manera. Carlos se casó con Vanessa hace 7 años. Desde el primer día, algo en ella me incomodó. No era celos de suegro, era instinto. Esa forma que tenía de calcular cada palabra, de evaluar cada objeto de la casa con mirada de experto en subastas, siempre demasiado simpática cuando era necesario, siempre ausente cuando no le interesaba. Pero mi hijo la amaba y Miguelito nació 1 año después de la boda. Ese niño de ojos grandes y risa fácil que se convirtió en mi tesoro, mi razón para levantarme con entusiasmo, incluso los malos días. Lupita, mi menor, se casó con Ricardo hace 3 años. Él era o pretendía ser todo lo que un padre quiere para su hija. Educado, trabajador, atento, gerente de banco, bien hablado, bien vestido. Pero estos últimos meses algo había cambiado. Lupita había adelgazado mucho, se volvió callada, dejó de visitarme sola, siempre venía con él, pegado a ella, controlando la conversación. Cuando preguntaba si todo estaba bien, ella sonreía débilmente y cambiaba de tema. Yo sentía que algo andaba mal, pero no sabía qué. Ahora, con estas fotos sobre mis piernas y esta memoria USB quemando en la bolsa de mi pantalón, estaba a punto de descubrirlo. Llegué a casa con Miguelito, que ya dormitaba en el asiento trasero. Cargué a mi nieto hasta la habitación de visitas. Le quité los tenis con cuidado para no despertarlo. Lo tapé con la sábana de dinosaurios que le encantaba. Besé su frente caliente. Duerme, mi amor. El abuelo se encarga de todo. Pero al cerrar la puerta y caminar hacia mi estudio, la memoria USB apretada en mi palma, no estaba seguro de poder encargarme de nada, porque todo lo que había construido, la casa, el patrimonio, la familia, estaba a punto de agrietarse y ni siquiera imaginaba la profundidad de la grieta. Me senté en la silla de mi escritorio, donde tantas veces había dibujado planos de casas para que otras familias vivieran felices. Encendí la computadora, inserté la memoria USB, y lo que vi me hizo entender que Vanessa y Ricardo no solo eran amantes, eran socios en un plan que tenía mi nombre en el centro. La pantalla de la computadora iluminaba mi rostro en la penumbra del estudio. Eran las 11:47 de la noche. La casa completamente silenciosa, solo el zumbido leve del ventilador y mi respiración entrecortada. Hice clic en el primer archivo. Era un video filmado desde el interior de un carro. Se podía ver a Vanessa y Ricardo entrando a un motel en la carretera, uno de esos establecimientos de fachada colorida y lugares cubiertos. La fecha en la esquina inferior, 6 meses atrás. Salté al siguiente. Grabación de audio. La voz de Vanessa, inconfundible, ese tono cantante cuando estaba emocionada.
Amor, Carlos está cada vez más débil. Ayer casi se desmaya subiendo las escaleras. ¿Está funcionando? La voz de Ricardo respondió, calmada, metódica. Perfecto. Mientras más dependiente, mejor. Lupita también está en punto. Le subí la dosis del ansiolítico. Ya no cuestiona nada ahora. Mi mano voló a mi boca. Seguí escuchando, el corazón explotando en mi pecho. ¿Y el viejo? Preguntó Vanessa y supe de inmediato que el viejo era yo. Es listo. Debemos tener cuidado, dijo Ricardo, pero tengo un amigo médico que puede certificar demencia senil si es necesario. A su edad nadie hará preguntas. Se rieron. Los dos rieron como si planearan vacaciones, no la destrucción de una familia entera. Pausé el video, me levanté, caminé hasta la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba entender. Carlos estaba siendo envenenado. Lupita estaba siendo dopada. Y a mí me iban a declarar loco. Volví a la computadora. Había más. Abrí una carpeta titulada Exámenes Carlos. Adentro, documentos escaneados, reportes médicos con resultados alterados. Un examen cardíaco mostraba arritmia grave, riesgo de infarto inminente, pero había otro archivo, el original, donde todo estaba normal, perfectamente sano. Mi hijo estaba tomando medicamentos para una enfermedad que no tenía, y esos medicamentos busqué rápidamente en Google, betabloqueadores en dosis alta, efecto secundario, fatiga extrema, mareos, debilidad muscular, dependencia psicológica a los medicamentos. Vanessa estaba matando a mi hijo poco a poco, y él no sospechaba nada. Continué. Más audios, más videos. Uno de ellos mostraba a Ricardo entrando al departamento que compartía con Lupita durante el día cuando ella supuestamente estaba trabajando, filmado de lejos, probablemente por el investigador que Carlos había contratado. Ricardo llevaba una bolsa de farmacia. Otro audio, más reciente, 2 semanas atrás. Su testamento debe estar en ese cajón del escritorio. Todo el mundo tiene uno, especialmente los viejos. Cuando logremos que nos firme un poder notarial a uno de nosotros, el resto será fácil. ¿Y Carlos? La voz ansiosa de Vanessa. Cuando muera de un ataque al corazón, tendrás todo. Viuda con un niño pequeño. Toda la familia tendrá lástima. Nadie cuestionará nada. Y si el niño ni siquiera es de él, todavía mejor, menos complicación para la herencia. Cerré los ojos, sentí la bilis subir por mi garganta. Miguelito, mi nieto durmiendo ahí en la habitación de al lado, inocente, ignorante de que su propia madre cuestionaba su existencia como si fuera solo un problema contable. Abrí el último archivo. Era un documento PDF, un plan detallado escrito probablemente por Ricardo, siempre metódico. Etapas del proyecto. 1. Debilitar a Carlos física y psicológicamente. 2. Aislar a Lupita de contactos familiares. 3. Ganar la confianza de Roberto o comprobar incapacidad mental en curso. Obtener poder notarial o tutela. Transferir los bienes inmobiliarios comerciales. Vender las propiedades. Dividir valores 60% Ricardo, 40% Vanessa. Debajo, una línea escrita a mano escaneada. Previsión de finalización, 6 meses. Valor estimado del patrimonio completo 43 millones de pesos. Habían calculado, puesto un precio, dividido toda mi vida en una hoja de Excel. Apagué la computadora. Me quedé sentado ahí en la oscuridad, escuchando mi propia respiración. Pensé en Miguel, en lo que habría dicho. Me acordé de él construyendo la escalera de esta casa, martillando cada clavo, sudando, sonriéndome. Roberto, una construcción solo se mantiene en pie si los cimientos son sólidos. No lo olvides nunca. Los cimientos de mi familia estaban agrietados, pero aún no se habían derrumbado porque ellos habían cometido un error. Habían subestimado al arquitecto. Y todo buen arquitecto sabe una cosa: antes de construir, debes tener el proyecto completo en la mente. Cada pilar, cada viga, cada punto de apoyo. Tomé mi teléfono, envié un mensaje a Carlos. Ven aquí ahora. Tenemos mucho que platicar y, hijo mío, gracias por protegerme. La respuesta llegó en segundos. Ya voy. No pude decírtelo antes. Perdón, papá. Perdón por todo. Miré la memoria USB sobre el escritorio.
Querían hacerme caer, pero les iba a mostrar lo que pasa cuando atacas los cimientos equivocados. Carlos llegó media hora después. Escuché su carro estacionarse frente a la casa, la puerta cerrarse con más fuerza de lo normal, los pasos rápidos por el camino de piedra del jardín. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Mi hijo, este hombre de 42 años que siempre había sido fuerte, que jugaba fútbol los fines de semana, que cargaba a Miguelito en su espalda sin cansarse, estaba irreconocible, demasiado flaco, ojeras profundas, los hombros caídos como si cargara el mundo entero sobre él. Pero lo peor eran sus ojos. Tenían una mezcla de vergüenza, dolor y algo que nunca había visto en él antes. Miedo. Papá, su voz débil, quebrada. Jalé a mi hijo adentro y lo abracé fuerte. Tembló contra mí, un hombre adulto temblando como un niño asustado. Siéntate, voy a hacer café. No quiero café, papá. Quiero que me perdones. Me detuve en medio de la sala. ¿Perdonarte qué, Carlos? De haber sido ciego, estúpido, de haber puesto en peligro a ti y a Lupita. Nos sentamos en el sillón, frente a frente, en esta misma sala donde le había enseñado a amarrarse las agujetas, donde me había anunciado que iba a ser padre por primera vez, donde habíamos llorado juntos cuando Miguel murió. Carlos tomó una respiración profunda y comenzó. Hace 3 semanas que descubrí todo. Me venía sintiendo mal desde hace meses. Cansancio, mareos, palpitaciones. Vanessa insistió en que fuera a ver a un médico, un excelente cardiólogo que ella conocía. El tipo me asustó, papá. Me dijo que tenía una arritmia severa, que podía morirme en cualquier momento si no tomaba los medicamentos. Pasó su mano por su rostro, exhausto. Empecé el tratamiento, pero en lugar de mejorar, empeoraba. Ya no podía trabajar bien. Dormía todo el tiempo, tenía pesadillas. Vanessa siempre estaba encima de mí, controlando los horarios de las pastillas, diciendo que era por mi protección. Mi estómago se apretó. ¿Y qué te hizo dudar? Un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Recibí un cargo con gastos de motel en la carretera. Confronté a Vanessa. Ella dijo que era un error del banco, que nunca había estado ahí, pero vi en sus ojos, papá. Era una mentira. Carlos se levantó, caminó hasta la ventana, las manos en los bolsillos. Llamé a Tomás. ¿Te acuerdas de él? Mi compañero de la escuela de ingeniería. Ahora trabaja como investigador privado. Le pedí discreción total y me entregó todo. Fotos, videos, audios. Era peor de lo que imaginaba. Ricardo, apenas pude pronunciar el nombre. Sí, mi cuñado, el esposo de mi hermana. Están juntos desde hace al menos 6 meses. Pero no es solo una traición, papá. Se volteó hacia mí, lágrimas rodando por su rostro. Me está matando literalmente. Tomás logró acceder a mis exámenes originales gracias a un contacto en el laboratorio. Mi corazón está perfecto, siempre lo ha estado. Me levanté y abracé a mi hijo otra vez. Esta vez fui yo quien tembló. Vanessa falsificó los resultados, continuó con voz quebrada. Ella y ese médico que descubrí después era amigo de la infancia de Ricardo. Los medicamentos que tomo son reales, pero para una enfermedad que no tengo, me están envenenando lentamente. Dios mío, Carlos, hay algo más. Miguelito se apartó, se limpió el rostro con el dorso de la mano. Cuando nació, Vanessa no quiso hacer la prueba de grupo sanguíneo completo. Dijo que eran tonterías, que yo era inseguro. Después nunca volvimos a hablar de eso, pero estoy casi seguro de que no es mi hijo biológico. Carlos, eso no importa. Papá, sí importa. No porque vaya a dejar de amar a ese niño. Moriría por él, tenga mi sangre o no. Pero importa porque Vanessa usó eso. Me atrapó con un niño que quizás ni siquiera es mío, solo para tener acceso a lo que soy, a lo que tengo, a lo que tú construiste. Se volvió a sentar. Quería decírtelo antes, pero tenía miedo. Miedo de equivocarme, de destruir a la familia por paranoia. Entonces le pedí a Tomás que investigara más a fondo, y ahí fue cuando descubrió sus planes, las conversaciones sobre ti, sobre Lupita, sobre dejarme morir. Un pesado silencio cayó en la habitación. ¿Por qué hoy?, pregunté. ¿Por qué llamarme a la fiesta hoy precisamente?
porque Tomás me mandó un mensaje una hora antes. Estaba monitoreando su conversación. Vanessa le dijo a Ricardo que iba a preparar el terreno hoy en la fiesta, que te iba a observar y hacer preguntas, ver dónde guardabas documentos importantes. Te iba a usar, papá, convertir esa fiesta en una misión de reconocimiento. Mi mandíbula se tensó, y el sobre en la camioneta fue Tomás. Habíamos acordado que si pasaba algo, te entregaría las pruebas directamente. No podía arriesgarme a tenerlas en casa. Vanessa revisa todas mis cosas. Carlos apretó mis manos fuerte. Perdón, papá. Perdón por haber traído a esta víbora a nuestra familia. Perdón por haber sido débil, por no haberlo visto antes. Perdón por haberte puesto en peligro. Miré a los ojos de mi hijo, este hombre destrozado, envenenado, traicionado de la peor manera posible, y sentí algo arder dentro de mí. No era solo coraje, era un propósito. Carlos, escúchame bien, mi voz salió firme, cortante. Tú no tienes ninguna culpa, no fuiste débil, fuiste humano, confiaste en quien amabas. Eso no es un defecto, es de la esencia. Apreté sus manos de vuelta, pero ahora vamos a hacer las cosas diferente. Vamos a proteger a esta familia, vamos a proteger a Lupita, a Miguelito, a ti, y vamos a mostrarles a esos dos que se metieron con las personas equivocadas. ¿Cómo, papá? Sonreí por primera vez en horas. Hijo mío, pasé 42 años diseñando edificios. Sé exactamente dónde colocar las cargas para derribar un inmueble, y créeme, su estructura va a colapsar. Pasaron 3 días en los que tuve que ser el mejor actor de mi vida. Llamé a Vanessa al día siguiente, voz suave, hija mía, perdón por haberme ido tan rápido de tu fiesta, me volvió ese mareo, ya sabes, la edad que llega. Ella respondió con falsa preocupación, no te preocupes, don Roberto, lo importante es que estés bien. Por cierto, deberías hacerte unos chequeos, sabes, tengo el contacto de un excelente médico. Estaba seguro, tal vez, pero oye, para compensarte, ¿qué te parece una cena en mi casa el sábado? Hace mucho que no reúno a todos. Breve silencio al otro lado. Luego, me encantaría, llevaré un postre. Claro que lo llevaría. Nunca llegaba con las manos vacías, siempre calculando, siempre mostrándose servicial. Después llamé a Lupita. Mi hija contestó con voz pastosa, arrastrada, que me rompía el corazón. «Papá, ¿pasó algo?» «Nada, mi amor, solo nostalgia. Ven a cenar el sábado, será solo la familia. Tengo que ver con Ricardo». «Lupita», endurecí el tono. «Eres adulta, no necesitas permiso para visitar a tu padre». Otro silencio, luego casi un susurro. «Está bien, papá, vendremos». Colgué con el corazón apretado. Mi menor estaba desapareciendo poco a poco, tragada por los medicamentos y la manipulación, pero la iba a recuperar, aunque fuera lo último que hiciera. Llegó el sábado con un cielo despejado y temperatura agradable, típica tarde donde todo parece demasiado tranquilo. Puse la mesa del comedor, la de madera maciza que Miguel había comprado para nuestro 20º aniversario de bodas. Puse el mantel bordado que mi mamá me había regalado, los platos de porcelana que solo usaba para ocasiones especiales. Cociné mole poblano, la receta que mis hijos adoraban desde pequeños. Preparé arroz rojo, frijoles refritos, tortillas recién hechas. Dejé todo impecable porque la presentación importa. Y quería que esta cena pareciera normal, amable, familiar. Pero debajo de la mesa, en la bolsa de mi delantal, mi teléfono estaba conectado a una grabadora y en el estante detrás de mí, escondida entre libros de arquitectura, una microcámara que Carlos había instalado el día anterior. Todo grabado, todo documentado. A las 7 sonó el timbre. Vanessa y Carlos llegaron primero. Ella traía un platón de flan, todas sonrisas, usando un vestido floral demasiado ajustado para la ocasión. Carlos se veía mejor. Había dejado de tomar los medicamentos 3 días antes bajo la supervisión de un médico real que consultamos en secreto. Empezaba a tener color en el rostro otra vez. ¡Qué olor tan maravilloso, don Roberto! Vanessa me besó con ese entusiasmo falso, su perfume empalagoso invadiendo mis fosas nasales. Miguelito corrió hacia mí, abrazó mi cintura. «Abuelo, ¿puedo comer 2 platos de mole?»
Claro, mi príncipe. Besé la parte superior de su cabeza. Su cabello olía a shampoo para niños. 15 minutos después llegaron Lupita y Ricardo. Mi hija estaba peor de lo que imaginaba. Más delgada, piel sin vida, ojos vidriosos. Llevaba una blusa gris holgada que la tragaba completamente. Parecía un fantasma de la joven mujer vibrante que había sido. Ricardo, por el contrario, estaba impecable. Camisa azul clara, pantalón de lino, zapatos boleados, sonriendo ampliamente, confiado como alguien que no tiene nada que temer. Don Roberto, qué honor esta invitación. Besó mi mejilla con una familiaridad estudiada. La casa está aún más bella. ¿Cuánto vale hoy en el mercado? Tragué mi coraje, sonreí. No tengo idea, Ricardo. No tengo intención de vender. Claro, continuó Ricardo. Pero siempre es bueno conocer el valor patrimonial, planeación financiera, esas cosas. Vanessa encadenó como si leyera un guión ensayado. Por cierto, don Roberto, ¿alguna vez has pensado en simplificar tu vida? Digo, vivir solo en esta casa tan grande, con sus escaleras, y si te caes, a nuestra edad una fractura puede ser peligrosa. Serví el tequila, mano firme, voz calmada. Por ahora solo tengo un número, Vanessa. Subo y bajo estas escaleras 10 veces al día sin problema. Ricardo rió. Esa risa empresarial de quien cierra negocios. Pero la prevención nunca está de más, don Roberto. Conozco excelentes residencias para adultos mayores. Usted merece descansar. Déjenos a nosotros ocuparnos de las preocupaciones. Déjenos ocuparnos de tu dinero, quería decir. Nos sentamos a la mesa, Miguelito entre Carlos y yo. Lupita junto a Ricardo, quien inmediatamente puso su mano sobre la de ella. Un gesto que parecía afectuoso, pero era control. Serví el mole. Todos hicieron cumplidos. Vanessa comía delicadamente, siempre al acecho de los rincones de la casa, evaluando, calculando. La conversación fluía superficialmente. Trabajo, clima, noticias banales. Pero la tensión era palpable, al menos para quienes sabíamos lo que realmente estaba pasando. Fue entonces cuando Vanessa lanzó su ataque. Don Roberto, ese jarrón de violetas en tu estudio es antiguo. Lo vi cuando pasé el otro día. Combina precioso con el cajón de madera debajo. Mi sangre se heló pero mantuve expresión neutra. Pertenecía a mi mamá. Me gustan las flores que requieren cuidados. Y el cajón, insistió, demasiado casual. Parece tener un secreto, de esos que guardan cosas importantes. Carlos desvió la conversación. Papá, este mole está como el que hacía la abuela. Perfecto. Pero el daño estaba hecho. Vanessa había confirmado lo que sospechaba. Ya había entrado a mi estudio. Ya había visto el cajón, y probablemente ya sabía lo que había adentro, o más bien lo que creía que contenía. Ricardo aprovechó la ocasión. Hablando de cosas importantes, don Roberto, el papeleo, todo eso, tiene todo organizado. Testamento, poder notarial, porque si necesita ayuda, trabajo en banco, puedo recomendarle gente de confianza. Lo miré, realmente lo miré. Vi la avaricia mal disimulada detrás de esa sonrisa de pasta dental. Miré a Vanessa reteniendo la respiración esperando mi respuesta. Miré a Lupita, dopada, ausente, usada. Miré a Carlos, mi hijo envenenado, luchando por mantener la compostura. Y miré a Miguelito, inocente, embarrado de salsa. Sonreí lentamente, peligrosamente. Es curioso que menciones eso, Ricardo, porque justamente estaba pensando en organizar algunos asuntos. Después de todo, como Vanessa también lo dijo, a mi edad uno nunca sabe. Vanessa se animó. ¿Ves? Te lo dije, mi amor. Hice una pausa larga. Tomé un sorbo de tequila. Tengo que pensar bien a quién merece qué, porque la confianza escasea estos días. La sonrisa de Ricardo vaciló solo un segundo, pero vaciló, y hay otra cosa más. Miré a Vanessa directo a los ojos. Los fantasmas a veces revelan verdades. Tú misma se lo dijiste a Miguelito el otro día, ¿te acuerdas? Pues creo que es tiempo de que ciertas verdades salgan a la luz. El ambiente en la mesa cambió, pesado, denso. Y esto era solo el comienzo. El lunes siguiente puse en marcha la primera etapa del plan. Un plan que Carlos, mi abogada Mariela y yo habíamos pasado horas elaborando.
Mariela era mi abogada desde hace 15 años, una mujer de 55 años, cabello corto canoso, lentes de armazón rojo y cero paciencia para rodeos. Me había ayudado con la sucesión cuando Miguel murió, con los contratos de los edificios comerciales, con todo lo relacionado a mi patrimonio, y ahora me iba a ayudar a proteger ese patrimonio de dos víboras. Nos encontramos en un café discreto del centro, yo, Carlos y Mariela, en una mesa del rincón, lejos de oídos indiscretos. Don Roberto, Mariela comenzó sacando una carpeta negra de su bolso. Lo que me cuenta es grave, muy grave. Tenemos materia para denuncia penal, pero debemos actuar con inteligencia. Si sospechan algo, podrían hacer desaparecer pruebas, huir, complicar todo. Lo sé, por eso necesito tu ayuda para hacer las cosas correctamente. Ella abrió la carpeta, adentro un documento impreso. Este es tu verdadero testamento, el que tiene validez legal. 40% para Carlos, 40% para Lupita, 15% para Miguelito en fideicomiso hasta sus 18 años y 5% para esa asociación de niños desfavorecidos que apoyas. Asentí, era exactamente lo que yo quería. Vanessa y Ricardo están explícitamente excluidos con cláusula de indignidad. Es decir, aunque intenten impugnar, no obtendrán nada. Ella ajustó sus lentes. Este documento queda conmigo, registrado ante notario, blindado. Nadie fuera de nosotros tres está enterado. ¿Y el otro? Pregunté. Mariela sonrió finamente. El falso, esa es la carnada. Sacó otro documento, idéntico al primero en formato, pero con contenido completamente diferente. En este dejas 60% de los bienes a Carlos y Vanessa por su devoción al cuidarte estos últimos años. El resto se divide entre Lupita y asociaciones. Parece auténtico, hasta tiene firma legalizada, falsa obviamente, pero ellos no verificarán eso. Carlos jugueteó con su taza de café, nervioso. Y si intentan usarlo legalmente, Mariela fue categórica. Primero, porque es falso. Segundo, porque el testamento real está registrado con fecha anterior. Y tercero, porque cuando todo explote, estarán procesados penalmente. No tendrán credibilidad para impugnar nada. Respiré profundo. Entonces plantamos el falso donde Vanessa pueda encontrarlo. Exacto. Mariela cerró la carpeta. Pero debe ser natural. Ella debe pensar que lo descubrió sola, que fue lista. La gente como esa adora sentirse inteligente. Regresé a casa con el testamento falso en mi bolsa, quemando como una brasa. Esa misma tarde comencé a preparar el terreno. Llamé a doña Irene, mi vecina de 72 años, una señora adorable pero de lengua suelta. Si querías esparcir información en el barrio, bastaba confiársela como secreto. Irenita, ¿puedo pedirte un favor? ¿Pasas mañana por un cafecito? Al día siguiente recibí a mi vecina con pastel de 3 leches y café recién hecho. Dejé que la conversación fluyera naturalmente. Salud, familia, banalidades, hasta el momento oportuno donde solté. Sabes, Irene, estoy organizando algunos documentos, esas cosas de testamento, sucesión. A nuestra edad, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sus ojos brillaron. Ay, don Roberto, yo hice el mío el año pasado. Es importante. Y usted tiene tanto patrimonio que organizar. Sí, mis hijos merecen tener las cosas facilitadas cuando ya no esté. Suspiré dramáticamente. Sobre todo Carlos, el pobrecito. Con ese problema del corazón, debo asegurarme de que él y Vanessa estén protegidos. Irene casi brincó de su silla. Problema del corazón. No sabía. Ay, no se lo digas a nadie, ¿eh? No le gusta que se hable de eso, pero es serio. Arritmia grave, toma medicamentos, está bajo control. Vanessa lo cuida tanto, gracias a Dios, semilla plantada. En 2 días todo el barrio sabría que Carlos estaba enfermo y que yo estaba organizando mi herencia. Era exactamente lo que quería. 2 días después inicié la fase 2, dejar el documento falso en un lugar a la vez secreto y obvio. Metí el testamento en una carpeta manila con apariencia oficial. Lo guardé en el segundo cajón del escritorio, ese de madera antigua con cerradura pequeña, y escondí la llave en el jarrón de violetas justo arriba, enterrada en la tierra. Un escondite ridículamente predecible.
Cualquiera que buscara lo encontraría en 2 minutos. Solo faltaba hacer que Vanessa buscara. El jueves ella llamó, como sabía que lo haría. Don Roberto, ¿cómo está? Lo extrañaba. ¿Puedo pasar a verlo para platicar entre nosotros? Sonreí al teléfono. Claro, hija, ven. Vanessa llegó a media tarde toda arreglada. Jeans apretados, blusa escotada, cabello cepillado. Traía una bolsa de pan de una panadería cara del centro. Traje pan dulce recién hecho. Sé que le encanta. La recibí en la sala. Café listo, mesita arreglada. Representación perfecta de la relación suegro-nuera en armonía. Platicamos de banalidades. Ella preguntó por Carlos cómo iba. Dije que seguía débil, cansado. Ella puso cara preocupada. Comentó que tal vez habría que cambiar su tratamiento. Luego vino el veneno disfrazado de ternura. Don Roberto, ¿puedo ser sincera con usted? Claro, hija. He notado que Carlos está un poco raro conmigo, distante. ¿Me estará escondiendo algo? Hasta he pensado, ¿habrá otra mujer? Fingí estupefacción. Llevé la mano al pecho. Dios mío, Vanessa, ¿tú crees? No sé, pero he visto mensajes en su teléfono, cosas que borra rápidamente. Teatralicé la preocupación, puse la mano en mi frente. Ay, hija, eso me pone tan ansioso. Hasta siento un mareo. ¿Está bien? Vanessa se levantó, demasiado servicial. Solo necesito mi medicamento. Está en el estudio, en el cajón. ¿Puedes ir por él? Perdón por molestarte. No es molestia. ¿Dónde es? Segundo cajón del escritorio. La llave está, déjame pensar. Creo que la dejé en el jarrón de violetas. Búscala. Vanessa salió como bala. Me quedé en la sala contando los segundos, el corazón latiendo fuerte. Externamente, un hombre frágil necesitando ayuda. Internamente, un depredador esperando que la presa cayera en la trampa. Tardó exactamente 4 minutos en volver. Cuando regresó, irradiaba los ojos brillantes. Traía un frasco de medicamento cualquiera del cajón. Encontré Don Roberto. ¡Qué cajón tan bonito! Y qué jarrón tan lindo también. Combinación perfecta. Gracias, hija. Mi mamá siempre decía que las flores y los muebles antiguos deben conversar entre sí. Se quedó 15 minutos más. Platicamos más. Se fue con un abrazo apretado, besos exagerados. En cuanto cerré la puerta, corrí al estudio. El cajón estaba exactamente como lo había dejado, el testamento también, pero mi teléfono que había dejado intencionalmente sobre el escritorio con la cámara frontal grabando, lo había capturado todo. Transferí el video a la computadora. Lo vi en cámara lenta. Vanessa abriendo el cajón, hojeando papeles, encontrando el testamento, ojos abiertos como platos, sacando su teléfono, fotografiando cada página, sonriendo. Esa sonrisa de alguien que acaba de ganar la lotería. Excepto que el boleto era falso y el premio sería muy diferente de lo que imaginaba. Los siguientes 10 días me convertí en un actor digno de un premio. Comencé a olvidar cosas deliberadamente. Llamaba a Carlos, le preguntaba si había almorzado cuando acababa de irse de mi casa. Repetía historias que ya había contado. Dejaba las llaves de la camioneta en lugares insólitos. Cosas pequeñas, sutiles pero suficientes. Y Vanessa siempre estaba cerca para notarlo. Ay, don Roberto, está bien, me ha contado esa historia 3 veces hoy. De veras, fingía confusión. Debe ser el cansancio. Duermo mal estos días. Ella intercambiaba miradas con Carlos, miradas que decían, ya empezó, se está poniendo senil. Carlos jugaba bien su papel de hijo preocupado. Papá, creo que deberíamos consultar un neurólogo por precaución. No hace falta, hijo, son cosas de la edad. Pero Vanessa ya estaba emocionada. Veía la oportunidad acercándose. Ricardo también intensificó sus ataques. Comenzó a venir más seguido, siempre con Lupita a rastras. Mi hija cada vez más apagada, un zombi controlado por medicamentos. Don Roberto decía con esa simpatía estudiada. Estuve pensando en algo. ¿Por qué no me deja administrar las rentas de sus edificios comerciales? Trabajo en gestión patrimonial en el banco. Puedo optimizar contratos, aumentar rendimientos. Es mi aporte a la familia. Qué amable, Ricardo. Lo pensaré.
Hasta podría preparar un simple poder notarial solo para facilitar. Usted no tendría que preocuparse por trámites. Sonreí suavemente, inocentemente. Lo platicaré con mi abogada. Insistió 2 veces más, siempre con Lupita a su lado, asintiendo mecánicamente como muñeca rota. Cada una de sus visitas me desgarraba por dentro, pero me mantenía firme. Esperaba porque el timing era crucial. La segunda semana creé el momento perfecto. Era un viernes nublado. Llamé a Vanessa temprano por la mañana, voz temblorosa, asustada. «Vanessa, ¿puedes venir? Estoy confundido. Creo que perdí documentos importantes». «Claro, don Roberto. Ya voy para allá». Llegó en 20 minutos, récord personal. Llevaba ropa deportiva, como si hubiera dejado un compromiso corriendo para rescatarme. «¿Qué pasó, don Roberto?» Me senté en la sala, manos temblando intencionalmente. «No encuentro ese documento del banco. Ya sabes, el que tiene las coordenadas de la cuenta de las rentas. Busqué por todos lados». «Tranquilo, busquemos juntos. ¿Dónde guarda esas cosas normalmente?» «En el estudio por lo general». «Pero ay, Vanessa, mi cabeza está tan confundida últimamente. A veces olvido dónde pongo las cosas». Ella puso su mano en mi hombro, falsamente maternal. «Necesita ayuda. Sabe, no puede quedarse solo así. ¿Y si le pasa algo y no hay nadie cerca? ¿Tú crees?» «Sí». Además, titubeó, calculadora. ¿Alguna vez ha pensado en dar un poder notarial a alguien de confianza? A Carlos, por ejemplo, o a mí. Así, si tiene un olvido, nosotros resolvemos las cosas sin preocuparlo». Ahí estaba el golpe que esperaba. Puse cara de alguien que reflexiona. «Tiene sentido, pero no sé. Tengo miedo de perder el control de mis asuntos». «No sería perder control, sería tener apoyo. Usted sigue decidiendo todo, pero con ayuda». Fingí reflexionar más. «Déjame hablar con mi abogada, hacer cita para entender mejor cómo funciona». Sus ojos brillaron. «Excelente idea. ¿Quiere que la acompañe?» «Sería bueno. Gracias, hija». Salió de ahí casi bailando. Esa misma noche, Vanessa llamó a Ricardo. Lo sé porque Carlos seguía monitoreando sus conversaciones vía el investigador. La grabación lo decía todo. «Ricardo, está listo. El viejo está confundido, olvidadizo, asustado. Va a aceptar hacer el poder notarial. ¿Cuándo? Va a hablar con su abogada la próxima semana». Me ofrecí para acompañarlo. «Voy a asegurarme de que el documento sea amplio». Control total. Y Carlos, cada vez más débil. El otro día casi se desmaya en la escalera de la casa. Es cuestión de tiempo. Cuando pase, yo recupero su parte del testamento y aceleramos el resto. Perfecto. Una vez que tengamos el poder, vendemos esos edificios, transferimos el dinero y desaparecemos. 3 meses máximo. 3 meses y somos libres, amor. Libres y ricos. Rieron. Cuando Carlos me mostró la grabación, sentí un odio tan puro que me asustó a mí mismo. Pero fue ese odio el que me dio claridad. El lunes siguiente hice cita con la licenciada Mariela, pero no en su despacho. Acordamos una reunión en una notaría discreta, lejos del centro, donde teníamos aliados. Avisé a Vanessa. «Hija, hice cita con mi abogada para aclarar eso del poder notarial. ¿Todavía puedes acompañarme?» «Claro». «¿A qué hora?» «A 10 de la mañana con la licenciada Mariela, en la notaría de la calle Reforma». Ella anotó todo. El día acordado llegamos juntos. Vanessa estaba arreglada, elegante, jugando a la nuera devota. Mariela nos recibió con profesionalismo. «Don Roberto, ¿quiere hacer un poder notarial para quién?» Miré a Vanessa. Ella sonrió alentadora. «Para mi hijo Carlos, para que me ayude a administrar mis asuntos». La sonrisa de Vanessa vaciló levemente. «Y tal vez para mí también. Después de todo soy su esposa. Sería más práctico que lo tuviéramos los dos». Mariela fingió reflexionar. «Es posible, pero debe estar seguro, don Roberto. Un poder notarial es un poder amplio. La persona puede operar en cuentas, vender bienes inmuebles, firmar contratos a su nombre». Puse cara preocupada. «Es mucha responsabilidad». Vanessa se adelantó. «Pero es para facilitarle la vida. Imagínese tener que ir al banco, firmar papeles, resolver trámites. Nosotros hacemos todo eso y usted se queda tranquilo». Mariela mantuvo expresión neutra.
Voy a preparar un borrador, pero antes necesito algunos documentos. Don Roberto trajo sus actas actualizadas. Fingí recién acordarme. Dios mío, las olvidé. Vanessa suspiró bajito, irritada. No importa, podemos ir por ellas y volver otro día. Perfecto, asintió Mariela. La próxima semana entonces, traiga toda la documentación y finalizamos. Salimos de la notaría. Vanessa estaba impaciente pero se controlaba. Don Roberto, no olvide los documentos la semana próxima, ¿eh? Es importante. Voy a anotar, hija. Prometido. Pero la reunión de la próxima semana nunca sucedió, porque 2 días después, el miércoles por la noche, Vanessa y Ricardo recibirían una visita que cambiaría todo. Una visita que no esperaban, una visita que había preparado desde hace semanas, y finalmente había llegado el momento de hacer colapsar su castillo de naipes, carta por carta, mentira por mentira, veneno por veneno. Al amanecer del jueves, mi timbre sonó, muy temprano por la mañana, esa hora donde el silencio es tan pesado que el menor sonido ensordece. Me levanté, alarmado, corazón acelerado. ¿Quién podía estar a esta hora? Respondí el interfón con voz ronca de sueño. Bueno, papá, soy yo. La voz de Lupita estaba temblorosa, desesperada. Por favor, déjame entrar. Corrí hasta el portón y lo que vi me destruyó. Mi hija estaba descalza, los pies sucios de tierra y asfalto. Llevaba un camisón fino blanco, arrugado, cabello alborotado, rímel corrido por su rostro. Temblaba, no sé si de frío o de pánico. Dios mío, Lupita, la jalé adentro, cerré el portón rápidamente. ¿Qué pasó? Se derrumbó en mis brazos, literalmente sus piernas cedieron y tuve que sostenerla firme para no dejarla caer. Llevé a mi hija adentro, al sillón de la sala, la cubrí con una cobija, encendí la calefacción, temblaba convulsivamente. Mirada perdida, respiración rápida. Lupita, mírame, ¿estás herida? ¿Te pegó? Ella negó con la cabeza. No, no me pegó. Pero papá, su voz se quebró en un sollozo. Ya no aguanto más. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Me senté junto a ella, tomé sus manos heladas. Cuéntame desde el principio, y contó. Entre lágrimas, pausas, temblores, mi hija derramó 6 meses de infierno. Descubrí hace mucho tiempo, papá, los mensajes entre él y Vanessa. Los encontré por accidente en su laptop, en un archivo que dejó abierto. Capturas de pantalla de conversaciones, fotos, planes. Mi estómago se revolvió. Sabía, pero no podía hacer nada, porque al día siguiente Ricardo se dio cuenta de que había visto, y ahí empezó la verdadera pesadilla. Lupita se limpió el rostro con el dorso de la mano. Me llevó con un médico. Un amigo suyo, el doctor Valentín, dijo que estaba teniendo una crisis de ansiedad, que era el estrés del trabajo, problemas hormonales. El médico me recetó calmantes, ansiolíticos, antidepresivos, dosis altas. Al principio los tomé porque de verdad me sentía mal, pero pronto entendí que mientras más tomaba, más confundida estaba. Olvidaba cosas, dormía demasiado, ya no podía pensar con claridad, y Ricardo siempre estaba ahí, controlando mis horarios, mi teléfono, mis visitas. Bloqueó mi agenda profesional. Les dijo a mis clientes que estaba de incapacidad médica. Ella respiró profundo, luchando por controlar su llanto. Un día lo escuché hablando con Vanessa por teléfono, diciendo que me tenía bajo control, que yo era un problema resuelto, que pronto estaría tan dopada que ni siquiera notaría cuando transfiriera mis bienes a su nombre. Sentí la rabia subir como lava. Ahí fue cuando empecé a fingir, papá. Pretendía tomar los medicamentos frente a él, los guardaba bajo mi lengua y los escupía después en el baño. Tenía que mantener mi lucidez, tenía que reunir pruebas. ¿Qué pruebas? Lupita metió la mano en la bolsa de su camisón y sacó una memoria USB roja diminuta. Todo, grabaciones de cuando me amenazó, de cuando dijo que si le contaba algo a alguien, haría creer a todos que estaba loca, que me haría internar, que convencería hasta a mi padre de que su hija había perdido la razón y necesitaba tratamiento psiquiátrico forzado. Mi mandíbula se tensó. ¿Hay más, verdad? Sí, mucho más. Ella apretó mi mano fuerte.
Ricardo tiene deudas, deudas enormes de juego, apuestas en línea, casinos clandestinos. Perdió más de 700,000 pesos en los últimos 2 años. Dinero del banco donde trabaja. Dios mío, desvió fondos de cuentas empresariales, papá. Falsificó documentos, forjó firmas. Está bajo investigación interna, pero todavía no saben que fue él. Por eso necesita la herencia con urgencia para pagar las deudas antes de que lo descubran y vaya a la cárcel. Lupita se levantó, fue a la ventana, se abrazó a sí misma. Y lo peor es que intentó usar mi nombre para obtener un préstamo usando tu casa como garantía. Mi sangre se congeló. ¿Qué? Falsificó un poder notarial de mi parte, falsificó mi firma, fue a una financiera e intentó usar tu propiedad como aval para un préstamo de 1,000,000 de pesos. Pero no pudo porque la propiedad está a tu nombre solo, sin ningún vínculo conmigo como heredera anticipada. El responsable de la financiera lo encontró raro y pidió documentos adicionales. Ahí se cayó su plan. Me quedé en silencio procesando la magnitud de la podredumbre. Por eso necesitan tanto el poder notarial, papá, para tener acceso legal a tus bienes, para vender, transferir, pignorar, todo legalmente con tu firma, aunque sea falsificada. Lupita volvió a sentarse, exhausta. Esta noche Ricardo llegó diferente, agresivo. Dijo que ibas a firmar el poder la próxima semana y que finalmente las cosas se iban a resolver. Dijo que yo debería quedarme calladita y medicada hasta que todo terminara, que después pensaría en mandarme a un spa de descanso para que me recuperara. Te iba a internar a la fuerza. Sí, y supe en ese momento que si me quedaba un día más en esa casa, iba a desaparecer. Literalmente, me convertiría en una loca encerrada en algún lugar mientras Ricardo y Vanessa destruían a nuestra familia. Ella me miró, ojos rojos pero más firmes. Entonces esperé a que se durmiera. Recuperé mi memoria USB, que estaba escondida en el forro de un cojín, y me escapé, descalza. Corrí por la calle desierta hasta llegar aquí, porque tú eres la única persona que puede detener todo esto, papá. Me levanté, abracé a mi hija fuerte, estrecho, como no lo había hecho desde que era niña. Nadie te va a internar, nadie te va a controlar. Se acabó, Lupita, se acabó. Ella lloró en mi hombro. Un llanto profundo de alguien que finalmente se permite derrumbarse porque encontró suelo firme. Cuando se calmó, fui a mi estudio y volví con mi propia memoria USB, la que Carlos me había dado con las pruebas contra Vanessa y Ricardo. Puse las 2 memorias USB lado a lado sobre la mesita de centro. Hija mía, tu hermano también ha estado reuniendo pruebas. Hace meses que sabe todo. Y yo también. Hemos estado planeando su caída desde hace semanas. Lupita me miró incrédula. ¿Sabías? ¿Desde cuándo? Desde el día de la fiesta de Vanessa, cuando Carlos me llamó y me hizo salir de ahí, cuando encontré un sobre en mi camioneta. Le conté todo, el testamento falso, la puesta en escena de la demencia senil, el plan con la abogada, cada pieza estratégicamente posicionada. Cuando terminé, Lupita estaba boquiabierta. Papá, eres arquitecto de formación. Y todo buen arquitecto sabe que antes de construir algo nuevo hay que demoler la estructura podrida. Ella rió. Por primera vez en meses mi hija rió. Y ahora la miré. Esta mujer rota pero no destruida, dopada pero lúcida, traicionada pero no vencida. Ahora aceleramos el calendario porque si Ricardo se da cuenta de que te escapaste, va a intentar anticipar sus planes y no podemos permitirlo. Tomé mi teléfono, llamé a Carlos. 3:45 de la mañana, pero contestó a la segunda llamada. Ya esperaba problemas. Papá, ven aquí ahora, tu hermana está aquí, y cambiamos de estrategia. Ya voy. Colgué, miré a mis 2 hijos que traje al mundo, que amé, que protegí toda mi vida y que iba a proteger otra vez. Pero esta vez la protección vendría con justicia, una justicia dura, implacable, del tipo que deja cicatrices. Carlos llegó 15 minutos después. Entró todavía en pantuflas, cabello revuelto, playera al revés, pero los ojos estaban despiertos, atentos, listos. Cuando vio a Lupita en el sillón, cubierta con una cobija, rostro hinchado de tanto llorar, se congeló. Lupita,
Hola, hermanito. Su voz salió débil pero intentando sonreír. Carlos cruzó la sala en 3 zancadas y abrazó a su hermana. Se quedaron así largos segundos, 2 hermanos que siempre habían estado unidos, ahora enlazados por el mismo dolor, por la misma traición. Cuando se separaron, nos sentamos los 3 en la mesa de la cocina. Café caliente que preparé, pan con mantequilla que nadie comió. La tensión era palpable. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Carlos. Expliqué todo. La huida de Lupita, las revelaciones, las deudas de Ricardo, el intento de usar mi casa como garantía de préstamo. Carlos se puso pálido. Intentó hipotecar la casa de mi papá. Intentó, pero no pudo porque la burocracia es más compleja de lo que imaginaba. Por ahora. Entonces está desesperado, concluyó Carlos. Desesperado y peligroso. Exacto. Por eso no podemos esperar más. Tenemos todas las pruebas. Tenemos los audios, los videos, los documentos. Es momento de actuar. Lupita respiró profundo. ¿Cómo? Sonreí. Esa sonrisa que Miguel decía que era mi modo de demolición. Con una cena aquí, mañana por la noche, último viernes del mes. Carlos frunció el ceño. ¿Una cena? No cualquier cena. La cena final donde todas las cartas se ponen sobre la mesa, donde todos los secretos se revelan. Me incliné hacia adelante, donde Vanessa y Ricardo van a descubrir que se metieron con la familia equivocada. Lupita titubeó. «Papá, no sé si puedo enfrentarlo. No irás sola. Estaremos todos juntos y será la última vez que tengas que fingir cualquier cosa frente a él». Tomé la mano de mi hija. «Confía en mí». Ella asintió, todavía con incertidumbre. Carlos cruzó los brazos. «¿Y el plan es?» Pasé la siguiente hora detallando cada paso, cada palabra, cada momento. Ensayamos cómo sería, quién diría qué, cómo revelaríamos las pruebas. Cuando el sol comenzó a salir por la ventana de la cocina, los 3 estábamos listos. El viernes por la mañana llamé a Vanessa, voz animada, alegre. «Hija, ¿qué te parece una cena en mi casa esta noche? Quiero reunir a toda la familia. Tengo noticias importantes que compartir». Pausa al otro lado. «Noticias, sí, sobre decisiones que he tomado. Creo que es justo que todos sepan al mismo tiempo, ¿no crees?». Otra pausa. Luego, «Claro, don Roberto, vendremos. ¿A qué hora?». 7 de la noche. Nada formal, solo la familia. «Perfecto». «Pero Lupita, ella viene». «Sí», ella confirmó. Mentí naturalmente, ella y Ricardo. «Ah, muy bien». El alivio en su voz era perceptible. Todavía no sabía que Lupita había escapado. Ricardo debía estar ocultando ese hecho por vergüenza, por miedo. La tarde, Lupita se bañó, se puso ropa mía, un pantalón de lino beige y camisa blanca sencilla. Se peinó el cabello, se puso lápiz labial ligero. Cuando se miró al espejo, algo cambió en su rostro. «Parece que regresé», murmuró. «Nunca te fuiste, hija. Solo estabas escondida bajo todo ese veneno». Carlos pasó la tarde preparando la tecnología. Instaló una pantalla retráctil en el comedor. Conectó la laptop a la televisión grande. Probó los archivos de audio y video. Se aseguró de que todo funcionaría perfectamente en el momento indicado. Y yo cociné. Hice el mejor arroz de mi vida. Frijoles charros con tocino y cilantro como a Miguel le gustaban. Carne asada al punto, ensalada colorida, flan napolitano de postre, receta de familia. Si esta era nuestra última comida juntos, que fuera memorable. A las 7 en punto sonó el timbre. Vanessa y Carlos llegaron primero. Ella, magnífica, vestido verde esmeralda ajustado, tacones altos, maquillaje impecable. Carlos a su lado, discreto, serio. «Don Roberto, qué olor tan maravilloso». Vanessa me besó, perfume caro invadiendo mis fosas nasales. Miguelito no había venido. Lo había dejado con los otros abuelos, la mamá de Vanessa. Tanto mejor. Un niño no necesita ver lo que estaba a punto de suceder. 15 minutos después, Ricardo llegó solo. Entró a la sala y se congeló cuando vio a Lupita sentada en el sillón, tranquila, mirándolo directamente. «Lupita, ¿estás aquí? ¿Cuándo te fuiste anoche? ¿No te diste cuenta?». Su voz salió firme, controlada. «Cuando me fui de la casa anoche, ¿no te diste cuenta?».
palideció, intentó disimular. Amor, te busqué. Estaba preocupado. ¿Por qué no me avisaste que venías aquí? Porque no quise. Simple y directo. Vanessa y Ricardo intercambiaron miradas rápidas, nerviosas. Bien, interrumpí. Ahora que estamos todos, siéntense. Nos sentamos a la misma mesa de madera maciza donde habíamos celebrado cumpleaños, navidades, victorias y duelos. Hoy sería el escenario de la verdad. Serví la comida. Todos comieron en un silencio tenso, cubiertos golpeando los platos, masticación forzada. Nadie saboreando realmente nada. Vanessa intentó aligerar el ambiente. Entonces, don Roberto, ¿cuáles son las noticias? Terminé de masticar. Me limpié la boca con la servilleta. Miré alrededor de la mesa. He decidido organizar mi vida. Después de todo, como me lo han recordado tan seguido, a mi edad uno nunca sabe, ¿verdad? Ella se animó. ¿Y cómo ha organizado? Pues voy a empezar por algo importante. Me levanté, caminé hasta la cabecera de la mesa. He decidido hacer un poder notarial definitivo para mis edificios comerciales, los que generan 385,000 pesos al mes. Ricardo se inclinó hacia adelante, atento. Este poder, continué, será a nombre de una persona en quien tengo total confianza, alguien que administrará, cuidará, se asegurará de que todo se haga correctamente. Vanessa casi se levantó de su silla de ansiedad. Pausa dramática. Esa persona es mi hija, Lupita. Silencio mortal. Vanessa parpadeó, procesando la información. Lupita. Pero yo ¿pensabas qué, Vanessa? Mi voz salió tan afilada como una navaja. Ricardo se atragantó con el tequila. Don Roberto, ¿no cree que sería mejor alguien con más experiencia en gestión financiera? Como alguien que trabaja en este campo, como yo, por ejemplo, podría ayudar. Qué amable. Sonreí, pero prefiero a alguien que no tenga 700,000 pesos de deudas de juego. El vaso de tequila se resbaló de la mano de Ricardo y cayó sobre la mesa, derramó líquido transparente como lágrimas sobre el mantel blanco. ¿Y qué? ¿Quién dijo eso? El administrador del casino, los registros de apuestas en línea, los movimientos bancarios sospechosos. ¿Quieres que continúe? Se puso blanco, blanco como el yeso. Vanessa intentó intervenir. Don Roberto, creo que hay un malentendido. ¿Un malentendido? Como el malentendido de que te acuestas con mi yerno desde hace 6 meses. Se congeló, boca abierta, sin palabras. Carlos se levantó, tomó el control remoto. La televisión se encendió. Déjame aclarar todos los malentendidos de un golpe. La primera imagen que apareció en la pantalla fue Vanessa y Ricardo entrando a un motel. Fecha y hora en la esquina inferior, 6 meses atrás. Vanessa se levantó de su silla. Esto es una invasión a la privacidad. Siéntate. Mi voz salió tan fría que obedeció automáticamente. Carlos avanzó el video. Ahora eran audios, la voz de Vanessa resonando en la habitación. Amor, Carlos está cada vez más débil. Ayer casi se desmaya subiendo las escaleras. Está funcionando. Carlos pausó. Miró a Vanessa. ¿Está funcionando qué, Vanessa? ¿Envenenarme cómo? Ella abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Continuó el audio. La voz de Ricardo. Perfecto. Mientras más dependiente, mejor. Lupita también está en punto. Le subí la dosis del ansiolítico. Lupita se levantó lentamente, apoyando sus manos sobre la mesa. Fijó a Ricardo con una intensidad que nunca había visto en ella. Me dopaste durante meses, me aislaste, me convertiste en un zombi, casi me querías internar a la fuerza. Su voz temblaba, pero era de coraje, no de miedo. Todo eso para quedarte con mi dinero. Lupita, amor, no es así, no me llames amor. Ella gritó. Por primera vez en años, mi hija gritó. Tú no sabes lo que es el amor. Solo sabes usar, manipular, destruir. Carlos puso otro archivo. La tabla del proyecto apareció en la pantalla, con todas las etapas, los porcentajes, el valor estimado, 43 millones de pesos. Hicieron una tabla, dijo Carlos, voz controlada pero cargada de dolor. Calcularon cuánto vale destruir a una familia, dividir los porcentajes. 60% para ti, Ricardo.
40% para ti, Vanessa. Se volteó hacia su esposa. Me envenenaste. Falsificaste mis exámenes. Me hiciste creer que me iba a morir. ¿Todo eso para qué? Para la herencia, para huir con mi cuñado. Vanessa comenzó a llorar. Lágrimas de desesperación, no de arrepentimiento. Carlos, podemos hablar, arreglar esto. Arreglar. Él rió amargamente. Querías verme muerto, Vanessa. Muerto para tener todo y pensaste que nadie lo descubriría. Mostré otro documento en la pantalla, el intento de préstamo usando mi casa como garantía con la firma falsificada de Lupita. Ricardo intentó hipotecar mi casa, dije con voz firme. Falsificó documentos, cometió un delito federal y pensó salirse con la suya porque trabaja en banco y entiende el papeleo. Ricardo se levantó desesperado. Don Roberto, puedo explicar. Son deudas que se me salieron de control. Estaba tratando de resolviéndolo a costa de mi familia, dopando a mi hija, planeando declararme loco para obtener una tutoría. Palideció más. ¿Cómo sabe? Lo sé todo, Ricardo. Todo. El médico, tu amigo, doctor Valentín, que iba a certificar mi demencia senil. El poder notarial que tanto querían. El plan de vender todo en 6 meses y desaparecer. Puse otro audio. Las voces de los dos riendo, planeando mi futuro encerrado en un asilo. Vanessa se derrumbó, cayó de rodillas al piso de la sala, manos en el rostro. Lo siento tanto. ¿Sientes qué? Pregunté mirándola desde arriba. ¿Sientes que te atraparon? Porque arrepentimiento verdadero no tienes. Carlos cruzó los brazos. ¿Sabes qué es lo chistoso, Vanessa? Mientras me envenenabas, yo estaba descubriendo todo. Cada uno de tus movimientos, cada una de tus mentiras, y me quedé callado, esperando, reuniendo pruebas. Se inclinó, se puso a su nivel. Me subestimaste, pensaste que estaba demasiado débil, demasiado enfermo, demasiado tonto para darme cuenta, pero me di cuenta y protegí a mi familia. Lupita se acercó a Ricardo, que intentaba recomponerse apoyado en la pared. Ya presenté la demanda de divorcio esta mañana y reporté tus fraudes al banco. La auditoría interna ya fue notificada. Deberías recibir la citación el lunes. Él intentó hablar, pero nada salió. Y hay más, ella continuó, voz cada vez más firme. Todas las grabaciones que hice de ti amenazándome, coaccionándome, intentando internarme a la fuerza, están con mi abogada y con la policía. Mostré el último documento en la pantalla, denuncia presentada esta tarde, cargos violencia psicológica, secuestro tentado, coacción, falsificación de documentos, fraude. La policía los va a citar el lunes por la mañana, dije. Van a declarar, responder de un proceso penal. Y mientras tanto, miré a Vanessa, mi hijo pide una prueba de ADN para Miguelito. Sea cual sea el resultado, él va a pelear por la custodia y va a ganar porque ningún juez dejará a un niño con una madre involucrada en intento de homicidio. Vanessa sollozó ruidosamente. No me quiten a mi hijo. ¿Tu hijo? Replicó Carlos. Lo usaste como carnada, como herramienta, pero él es lo único puro que queda de todo este desastre y lo voy a proteger de ti. Aplaudí una vez, sonido seco. Ahora salgan los dos de mi casa antes de que llame a la policía inmediatamente. Ricardo tropezó con su propia pierna intentando salir. Vanessa se arrastró detrás de él, llorando todavía, intentando hablar, suplicar. En la puerta se volteó. Don Roberto, Carlos, por favor, sal, Vanessa. Carlos fue categórico. Y nunca te acerques a mi familia otra vez. La puerta se cerró, silencio absoluto en la habitación. Miré a mis dos hijos, Carlos temblando de adrenalina, Lupita respirando finalmente libre. Se acabó, dije, y por primera vez en meses, era verdad. Se acabó, la guerra estaba ganada. Ahora era momento de reconstruir. Los siguientes 3 meses fueron tumultuosos, pero esta vez un tumulto necesario. El tipo que limpia, que renueva, que reconstruye sobre cimientos sólidos. El lunes después de la cena, Vanessa y Ricardo fueron citados. Vi sus rostros cuando salieron de la comisaría, ella con enormes lentes de sol intentando ocultar su cara. Él, cabeza baja, hombros caídos, patético. El proceso penal comenzó rápidamente.
falsificación ideológica de documentos, intento de fraude agravado, violencia psicológica, coacción. Para Ricardo agregaron malversación de fondos y peculado por los desvíos en el banco. La auditoría interna encontró todo lo que Lupita había denunciado y más. Sus abogados intentaron un acuerdo, propusieron reparación financiera, trabajos comunitarios, suspensión condicional de pena. Pero fui inflexible. No, le dije a la licenciada Mariela cuando me llamó para comunicar la propuesta. Quiero que respondan por todo completamente. Quiero que la ley haga su trabajo. Tomará más tiempo, don Roberto. Puede ser desgastante. No me importa. Casi matan a mi hijo. Casi destruyen a mi hija. No se van a salir con una palmadita en la mano. Y no se salieron. Vanessa fue sentenciada a 3 años de reclusión, convertidos en régimen de vigilancia electrónica con brazalete. Perdió la custodia provisional de Miguelito. Carlos obtuvo la custodia completa. Ella solo podría ver a su hijo en visitas supervisadas una vez por semana en ambiente controlado. Abracé a Carlos el día de la audiencia. Mi hijo de 42 años lloró contra mí como un bebé. Lo logré, papá. Logré proteger a mi niñito. Sí, mi amor, fuiste fuerte cuando había que serlo. Ricardo tuvo pena más pesada. 4 años y medio en régimen semiabierto. Además fue despedido del banco por falta grave y responde civilmente por el reembolso de las sumas desviadas. Tiene prohibición judicial de acercarse a Lupita en un radio de 500 metros. El divorcio de Lupita salió en tiempo récord. 60 días. Ella no quiso nada de él, ni pensión, ni división de bienes. Solo quiero distancia, papá. Solo quiero que desaparezca de mi vida. Carlos dejó completamente los medicamentos. Con seguimiento de un cardiólogo real, descubrió que su corazón estaba perfectamente sano. Los síntomas eran efectos secundarios de las drogas que Vanessa lo forzaba a tomar. En 6 semanas recuperó su energía, volvió a jugar fútbol los domingos, volvió a reír. La prueba de ADN de Miguelito llegó en un sobre Manila un sábado por la tarde. Carlos lo abrió con manos temblorosas, yo a su lado en la cocina. Leyó, releyó, cerró los ojos. No es mi hijo biológico. Su voz salió estrangulada. ¿Y eso cambia algo? Me miró, lágrimas rodando. Nada, papá. Absolutamente nada. Él es mío. Punto final. Entonces es todo lo que importa. Inició el procedimiento de adopción unilateral. Quiere que Miguelito tenga solo su nombre en el acta de nacimiento. Que el vínculo sea oficialmente reconocido, no por sangre, sino por elección, por amor verdadero. Lupita floreció. Sin los ansiolíticos, sin el control, sin el miedo constante, mi hija resurgió como un ave fénix. Los primeros días tuvo crisis de abstinencia, temblores, insomnio, ansiedad de rebote. Pero hicimos seguimiento médico serio, terapia intensiva, mucho apoyo familiar. En 2 meses estaba irreconocible en el buen sentido. Recuperó 5 kilos, volvió a tener color, brillo en los ojos. Recuperó sus antiguos clientes de diseño gráfico, instaló su oficina en casa en la habitación que era la suya aquí en mi casa. «Papá, ¿puedo quedarme un poco más?», me preguntó una noche tímidamente. «El tiempo que quieras, hija. Esta casa siempre ha sido tuya». Se mudó definitivamente. Convirtió su antigua habitación en estudio de trabajo, compró computadora nueva con el primer pago que recibió. Comenzó terapia 2 veces por semana. No es debilidad volver a casa de tu padre, me dijo un día. Es estrategia de supervivencia. Es un nuevo comienzo, corregí. Y un nuevo comienzo requiere suelo firme. Vendí uno de los edificios comerciales, el de la calle Juárez, más pequeño, con estructura más antigua. Cerré el trato por 14 millones de pesos, justo valor de mercado. Dividí el dinero equitativamente. 7 millones para Carlos, 7 millones para Lupita. «Papá, no es necesario», comenzó Carlos. «Sí es necesario. Necesitan reconstruir. Vas a necesitar abogados para finalizar la adopción. Lupita necesitará un departamento nuevo cuando se sienta lista. Es inversión en el futuro, no caridad». Aceptaron con lágrimas, pero aceptaron. Miguelito hace terapia infantil todos los martes y jueves. Al principio fue difícil.
No entendía por qué su mamá había desaparecido, por qué vivía solo con su papá, por qué la visitaba en un lugar extraño con gente vigilando. Pero Carlos explicó en lenguaje de niño: mami hizo cosas que no están bien y debe aprender a ser mejor, pero papi está aquí, el abuelo está aquí, tía Lupita está aquí, y te amamos más que a nada en el mundo. Hoy a los 6 años va mejor. Juega, sonríe, vuelve a ser niño. Me llama abuelo invencible desde que Carlos le contó en versión editada que protegía a la familia de los malos. Abuelo, cuando sea grande quiero ser fuerte como tú. Ya eres fuerte, mi príncipe. Solo tienes que crecer para darte cuenta. En cuanto a mí, sigo en mi casa, la casa que diseñé, que construí, que defendí. Ya no necesito fingir demencia, ya no necesito desconfiar de cada visita, ya no necesito dormir con un ojo abierto. La estructura de la familia se agrietó, es verdad, pero las grietas pueden rellenarse, reforzarse, transformarse en cicatrices que cuentan una historia de supervivencia. Y sobrevivimos. Más que eso, vencimos. Hay una foto en mi mesa de noche. Miguel y yo, el día de la inauguración de esta casa. Él con sus brazos alrededor de mi cintura, yo sosteniendo el plano arquitectónico. Los dos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo. De cierta forma lo habíamos hecho. Hablo con esa foto a veces. Sé que parece cosa de viejo loco, pero no me importa. Hay noches en que necesito escuchar mi propia voz decir cosas que él diría si estuviera aquí. Miguel, siempre me decías: Roberto, construye estructuras que resistan terremotos. Pues mi amor, pasó la prueba. La casa sigue en pie y la familia también. 6 meses después de aquella cena fatídica, las cosas encontraron un nuevo equilibrio. No el equilibrio de antes, ese nunca volvería, pero algo diferente, más honesto, más fuerte quizás. Vanessa purga su condena en régimen abierto, trabajando como recepcionista en una clínica veterinaria. Gana 2 salarios mínimos, habita un cuarto rentado en las afueras, lleva un brazalete electrónico que suena si sale del perímetro autorizado. Las visitas con Miguelito se realizan los sábados por la mañana en un centro de mediación familiar. Una trabajadora social está presente todo el tiempo. Al principio mi nieto regresaba confundido, triste. Ahora regresa simplemente indiferente. Abuelo, Vanessa me preguntó si la extrañaba. ¿Y la extrañas? Reflexionó seriamente para su edad. No realmente. Parece diferente, más chiquita, más chiquita. ¡Qué palabra tan perfecta! Cuando quitas el poder que alguien tenía sobre ti, realmente se encoge. Carlos no siente odio, dice que es un desperdicio de energía. Ella destruyó su propia vida, papá. Ya no tengo nada que hacer. La consecuencia vino sola. La adopción unilateral se finalizó el mes pasado. Miguelito es oficialmente hijo de Carlos únicamente ahora. El acta de nacimiento nueva llegó por correo y mi hijo lloró, sosteniendo el papel como si fuera de oro. Es real ahora, papá. Ahora nadie puede cuestionarlo. Siempre fue real, hijo. El papel solo confirmó lo obvio. Ricardo está en peor situación. Purga su condena en régimen semiabierto, duerme en la cárcel y trabaja durante el día en una carpintería convenida. Todavía debe 650,000 pesos al banco que son deducidos obligatoriamente de su salario por los próximos 10 años. Intentó llamar a Lupita 3 veces. Ella bloqueó el número, envió cartas. Ella las devolvió sin abrirlas hasta que su abogada obtuvo una orden de prohibición total. Cualquier intento de contacto constituye violación de la orden de protección. No le tengo lástima, papá, me dijo Lupita el otro día tomando café en la terraza. Le tengo lástima a la persona que era cuando estaba con él. Esa mujer apagada, dopada, controlada. Ella es quien merece mi compasión. ¿Y ahora quién eres? Sonrió. Esa sonrisa que no había visto en años. Alguien descubriéndose. Pero ya sé una cosa, soy alguien que ya no acepta migajas disfrazadas de amor. Mi hija logró rentar un departamento pequeño el mes pasado. Un estudio de 35 metros cuadrados, pero es suyo. Lo amuebló con su propio dinero, pintó las paredes de amarillo claro, lo llenó de plantas. Ya es momento de que dejes esta casa. Pregunté cuando me lo anunció, fingiendo brusquedad. ¿Te aburres de tu espacio, papá? Nunca.
La abracé. Pero sé que necesitas el tuyo. Sigo siendo arquitecto, ya no de edificios sino de días. Me levanto temprano, tomo mi café viendo el jardín que Miguel plantó. Camino por el barrio, visito a Carlos y Miguelito 2 veces por semana. Almuerzo con Lupita los domingos, reaprendí algo que había olvidado. La familia no es una herencia, no es un patrimonio, no es una división de bienes en una hoja de Excel. La familia es quien queda cuando pasa la tormenta, es quien sostiene tu mano en la oscuridad, es quien llora tus dolores como si fueran los suyos, es quien pelea por ti incluso cuando olvidaste cómo pelear. Vanessa y Ricardo querían pertenecer, pero confundieron pertenecer con poseer. Creyeron que el amor se mide en metros cuadrados, en valor de renta, en saldo bancario. Pagaron caro esa confusión. Miguelito me preguntó el otro día, mientras armábamos un rompecabezas en la sala: «Abuelo, ¿por qué Vanessa era mala?». Me detuve, miré a este niño de ojos profundos y alma pura. No era mala, mi amor. Estaba perdida, confundió lo que importa. Pensó que las cosas valen más que las personas, y eso nunca es así. Las personas valen siempre más, siempre. Pareció satisfecho con la respuesta y volvió a buscar piezas del cielo azul del rompecabezas. Hoy tengo 68 años, cabello más blanco, algunas arrugas más, rodillas que se quejan cuando llueve. Pero también tengo algo que no tenía hace un año, la certeza absoluta de quién merece sentarse en mi mesa. Aprendí que la mejor arquitectura no es la de los edificios, sino la de los límites. Saber cuándo levantar muros y cuándo abrir puertas, proteger lo que importa y dejar que se derrumbe lo que solo ocupa espacio. Miguel tenía razón. Construí estructuras que resisten terremotos, y si hay algo que este viejo no es ingenuo. Soy arquitecto. Sé exactamente dónde colocar cada pilar y dónde dejar que se derrumbe lo que ya no sostiene nada. Hace 2 semanas recibí una carta. Era de Vanessa, escrita a mano, con esa letra que solía ver en tarjetas de cumpleaños. La abrí con Carlos presente. Querido don Roberto, sé que no merezco perdón. Sé que destruí todo lo bueno que tenía, pero quiero que sepa que cada día en este cuarto pequeño, con este brazalete en mi tobillo, pienso en lo que perdí. No el dinero, no la casa. Perdí a Miguelito, perdí la oportunidad de ser la madre que él merecía. No le pido que me perdone, solo le pido que cuando Miguelito sea mayor y pregunte por mí, le diga que su mamá lo amaba, a su manera equivocada, pero lo amaba. Vanessa, Carlos leyó la carta sobre mi hombro. ¿Qué vas a hacer con eso, papá? Nada, la guardé en un sobre. Miguelito decidirá si quiere leerla cuando sea mayor. No es mi historia para contar, es de él. Y el perdón, Carlos se sentó frente a mí. El perdón no es para ella, es para nosotros, para no cargar con el peso del odio el resto de nuestras vidas. Pero perdonar no significa olvidar, y definitivamente no significa darle otra oportunidad de hacernos daño. Sabías palabras, hijo. Las aprendí de ti, papá. El domingo pasado hicimos una reunión familiar. Solo nosotros 4. Yo, Carlos, Lupita y Miguelito. Preparé barbacoa, la receta que Miguel perfeccionó durante años. Hicimos tortillas frescas. Lupita trajo agua de Jamaica. Carlos llevó el postre, pay de limón que compró en la panadería del barrio. Comimos en la terraza, con el sol de la tarde bañando el jardín. Miguelito perseguía mariposas entre las flores. Carlos y Lupita platicaban sobre un proyecto conjunto, ella diseñando los gráficos para la nueva empresa de construcción que él estaba iniciando. Los miré, mis 2 hijos, mis sobrevivientes, mis guerreros. ¿En qué piensas, papá?, preguntó Lupita. En que somos afortunados. ¿Afortunados? Carlos levantó una ceja. Después de todo lo que pasamos, ¿afortunados? Sí, porque estamos aquí, porque elegimos pelear en lugar de rendirnos, porque el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que se repara más fuerte que antes. Lupita tomó mi mano, Carlos tomó la otra. Miguelito corrió y se subió a mi regazo, todo sudado y feliz. Abuelo, vamos a estar siempre juntos, siempre, mi príncipe, porque eso es lo que hace la familia de verdad. Permanece. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sillón favorito con una taza de té.
La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no el silencio tenso de quien espera que caiga el otro zapato. Era el silencio pacífico de quien sabe que la batalla terminó. Me levanté, fui a mi estudio, abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Ahí estaba mi testamento verdadero, el que Mariela había preparado. Lo saqué, lo leí otra vez. 40% para Carlos, 40% para Lupita, 15% para Miguelito en fideicomiso, 5% para la asociación de niños que apoyaba desde hace años. Simple, justo, claro, pero más importante que el testamento era la carta que había escrito para acompañarlo. Una carta que solo se abriría cuando yo ya no estuviera. La releí. Mis queridos hijos, si están leyendo esto significa que finalmente me reuní con Miguel. No lloren por mí. Viví una vida plena, amé profundamente y tuve el privilegio de verlos crecer en personas de bien. El dinero que les dejo no es lo importante. Lo importante es lo que aprendieron durante este proceso. Aprendieron que la dignidad no se negocia, que la familia se construye con acciones, no con palabras, que el perdón es liberación, no debilidad, que el amor verdadero protege, no posee. Carlos, sé el padre para Miguelito que siempre has sido. La sangre no hace familia, el amor sí. Lupita, nunca vuelvas a aceptar que nadie apague tu luz. Brillas más fuerte de lo que imaginas. Miguelito, cuando seas lo suficientemente grande para leer esto, quiero que sepas que tu abuelo te amó desde el primer momento. Eres prueba de que lo más hermoso de la vida a veces viene envuelto en las circunstancias más complicadas. Los amo, siempre los amé, y desde donde esté, seguiré cuidándolos. Su padre abuelo, Roberto. Doblé la carta, la metí de vuelta en el sobre sellado, la guardé con el testamento, cerré el cajón, volví a la sala, tomé la foto de Miguel y yo, la sostuve entre mis manos. Lo logramos, mi amor. Protegimos lo que construimos, y por un momento, juro que sentí su mano en mi hombro, esa presencia cálida que nunca realmente se fue. Afuera, la ciudad seguía su ritmo. Carros pasando, perros ladrando, vida continuando. Pero aquí adentro, en esta casa que diseñé con mis manos y defendí con mi astucia, había paz, el tipo de paz que solo viene después de la tormenta. El tipo de paz que se gana, no se regala. Me senté en mi sillón, cerré los ojos y por primera vez en un año dormí sin preocupaciones, porque sabía que cuando amaneciera mi familia seguiría en pie, agrietada quizás, pero más fuerte en los lugares rotos. Porque eso es lo que hacemos los arquitectos. No evitamos las grietas, las reforzamos y las convertimos en parte de la estructura, las convertimos en carácter. Y esta familia, mi familia, tiene mucho carácter. Si alguna vez has vivido una traición familiar, si gente ha querido quitarte lo que construiste, o si conoces a alguien en esta situación, deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves. Escribe tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber dónde están las personas que como yo aprendieron que la dignidad no se negocia. Dale me gusta a este video si la historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para seguir historias reales de resiliencia, justicia y nuevos comienzos, porque toda historia de destrucción puede convertirse en una historia de reconstrucción. Solo hace falta tener cimientos sólidos y el valor de no dejar que nadie destruya lo que te tomó una vida construir. Recuerda, en la vida, como en la arquitectura, lo que importa no es evitar las grietas, lo que importa es cómo las reparas. Y cuando las reparas con amor, con verdad y con justicia, la estructura no solo sobrevive, sale más fuerte que antes. Gracias por acompañarme en esta historia. Que nunca tengas que pasar por algo así, pero si lo haces, que tengas la fuerza para defender lo que es tuyo. No el dinero, no las propiedades, tu dignidad, tu familia, tu paz, porque eso sí que no tiene precio. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, la venganza se sirve fría, pero la justicia se sirve con pruebas. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Don Roberto,